Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo sea un tiempo de oración. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas viene de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la fiesta de San Policarpo, obispo y mártir, discípulo de San Juan y el último de los testigos de los tiempos apostólicos, que en tiempo de los emperadores Marco Antonio y Lucio Aurelio Cómodo, cuando contaba ya casi 90 años, fue quemado vivo mientras daba gracias a Dios Padre por haberle contado entre los mártires y dejado participar del cáliz de Cristo. «Te puedo hacer quemar vivo», insistió el procónsul, y Policarpo le dice: «El fuego con que me amenazas quema por un momento, después pasa. Yo en cambio temo el fuego eterno de la condenación». Pensamiento josefino para la fecha. La virtud de que no existe ningún registro de que San José haya tenido jamás otra esposa más que la Virgen María, también es seguro que haya permanecido virgen toda su vida, lo afirma San Jerónimo. Profundo momento eucarístico. Hola a todos, mi nombre es Judith y los quiero invitar a un evento que por primera vez se va a hacer en Colombia, y es conocer las raíces históricas bíblicas de la Eucaristía. Vamos a hacer un camino especial, vamos a volver a las páginas de la historia, vamos a caminar entre las paradas de la Biblia, vamos a aprender del Éxodo, del Moisés, del camino que los hebreos hicieron hasta llegar a la tierra prometida. Y así es como van a ser la fiesta de la Pascua, que los judíos celebraron años sobre años, y el mismo Jesús la celebró. Y en una noche, que luego se va a llamar la Última Cena, Jesús con sus discípulos se sentó, leyó un libro que nosotros lo vamos a leer, que es el Seder, retrocediendo a las memorias del origen bíblico. Había ahí un cordero, habían 2 velas, habían yerbas amargas. Juntos celebraron esa fiesta, hasta que todo va a cambiar y la venida de Jesús va a romper una tradición de más de 2000 años y va a nacer la Eucaristía. Entender ese proceso, pasar ese proceso, es un regalo que no tiene precio. Esa Eucaristía va a ser la Eucaristía más especial, más profunda. No se lo pierdan, los esperamos, va a ser demasiado especial. Informaciones: 321-474-9038. Repetimos, 321-474-9038. Bien, amigos y amigas, hemos venido pues en unos temas profundos, cuaresmales,
Desde la Escritura nos hemos valido de nuestro amigo Augusto Bustamante para entrar en esta, pues diríamos, como una palabra bien apropiada, en esta hondura de la Santa Biblia, para no interpretarla en la superficie, sino más por debajo. Bien, y estábamos hablando de cosas muy bonitas y cómo la palabra de Dios, siendo inamovible, sí es modificable. ¿En qué sentido? En lo social. Nos lo explicaba Augusto de manera muy clara. En lo social. ¿Por qué? Pues porque los tiempos cambian. No cambia la esencia de la palabra, pero cambian las formas de convivencia social. Primero el sábado era sacratísimo para el Antiguo Testamento. Vino Cristo, estableció la plenitud de la ley y es el domingo el día del Señor, ya no el sábado. Y así las normas del Antiguo Testamento, normas sociales, no, ya no. Ya el sábado, como lo creían ellos en tiempos de Moisés, el sábado era al revés como Cristo nos lo diseñó ya cuando vino. Para ellos el hombre era para el sábado. No es así. Nosotros interpretamos que el sábado, o sea el domingo para nosotros, es para el hombre, no el hombre para el domingo. Augusto. Muy bien, recapitulando un poquito en forma pues pedagógica, estábamos haciendo algunos análisis para lograr acercarnos más a la palabra de Dios. Hablamos de el logos a la manera griega, el verbum dei latino a la manera de la Vulgata de San Jerónimo, y hablamos del dabar, ese verbo bellísimo que tiene 7 acepciones o conceptos, no sé, formas, pues. Y la palabra 7 decimos que son todos, pero ponemos algunos verbos como el pensar, el expresar, el discernir. Un segundo análisis, hablamos del midrash, como una búsqueda, como un diálogo amoroso con la palabra. Es una apertura, son narraciones interpretativas de la realidad. También es un amor y dedicación a esa palabra, es un cuidado esmerado. Entonces, son relatos, pues, lo del midrash, son relatos sobre la palabra de Dios en esa forma tan maravillosa, ¿cierto? Interpretaciones de la realidad, pero con ese amor por la dedicación y el cuidado esmerado de esa misma palabra. Viene otra forma de analizar la Sagrada Escritura, el Targum, y estoy dando unas más o menos explicaciones. Ahora, ¿con quién aprendí yo esto? En la época del filosofado salesiano, que tuve el regalo de Dios de estar en mi época de juventud, estudiando filosofía y letras en Río Negro, en el estudiantado filosófico de los salesianos. Nos llevaban los mejores profesores de Bolivariana, de la de Antioquia, algunos porque ya se estaba empezando a formar la Universidad de Medellín. Bien, nos llevaron pensadores, sabios pensadores, como el padre David Kapkin, como el padre Carlos Mesa. Los mismos salesianos tenían unos teólogos venidos de la Crocetta de Turín, que eran enormes biblistas y verdaderos sabios y grandes santos. Bien, con ellos yo bebí de estas fuentes maravillosas y sobre todo me apoyo en nuestro gran Papa emérito, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Bueno, otro análisis es el Targum. ¿Qué significa el Targum? Es la experiencia de Dios en la Biblia traducido del hebreo al arameo. ¿Qué significa eso? En la época de Jesús y anterior, porque es que la vida física de Jesús fueron 34, 35, 37 años, lo que fuera. Cuando dice unos 30 años, la Sagrada Escritura no dice que fueron 33 ni 35. Se le acomodan 33 por las 3 Pascuas de las que habla
Juan, pero en los sinópticos se habla de una sola Pascua. A nosotros nos gusta mucho, Augusto, esas precisiones sobre las nomenclaturas bíblicas, porque, a ver, sin criticar de manera maliciosa, sino como en caridad, algunas cosas que nosotros hacemos es decir, yo no creo sino lo que está en la Biblia. Sí, señor, eso es verdad, pero hay que interpretar lo que está en la Biblia. Si tu ojo peca, sácatelo. Atención, te vas a arrancar el ojo, y eso está en la Biblia. No, es lo que significa pecar con la vista. Por eso nos gustan esas precisiones. La Biblia es para entenderla, Augusto. Muy bien. Y uno no la entiende mucho. Por eso tenemos que acudir a gente que conoce para poderla interpretar. Y esto es un trabajo esmerado de muchísimos años. Esto no es que salió de un artículo de internet, entonces no. O de la prensa. Sí, esto es un trabajo amoroso. Y de cara al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces volvemos a repetir, el Targum es como experiencias de Dios en la Biblia que se traducían del hebreo al arameo. ¿Qué pasaba? Hubo un momento en que estaba tan extendido el arameo que ya nadie entendía el hebreo. Solo en las sinagogas los levitas. Es decir, el arameo que es anterior al hebreo ocupó poblacionalmente el campo del hebreo, fenómeno social. Y prácticamente es como ahora cuando hablamos a veces con los jóvenes. Ellos ya tienen su forma de hablar que muchas veces no entendemos. O como me decía un amigo, yo estuve 5 años en la cárcel. Nosotros inventamos allá una forma de hablar que la podíamos hablar entre nosotros y los que los cuidaban guardianes no la entendían. Ah, caramba. ¿Cómo le parece? ¿Bien? Entonces, como no se entendía el arameo en el que habló y predicó Jesús, el Targum lo que hace es estas enseñanzas que se leían en las sinagogas en hebreo por los levitas, había que volverlas a pasar al arameo para que las entendieran. Cuando algo se traduce, se modifica. Luego, palabras de Jesús, ni una coma, ni tal cosa. ¿Quién sabe cuántas comas se cambiaron al pasar del hebreo al arameo? Y peor aún, cuando luego se pasó al griego, que era un idioma mucho más exacto, porque el arameo y el hebreo son aglutinantes. En cambio, el griego ya era un idioma muy establecido, ya muy universal. Y por eso miren el mensaje del ángel Gabriel. Se hace en griego. Lo hace. Ahora, ¿le habló en griego el ángel a María? No. Le hablaría en lo que entendía María, en arameo. Arameo. Pero el que lo escribe, Lucas, lo escribe en griego. era griego. Mire. Entonces, al traducirlo, lo interpretaban a la luz de la tradición de esa época, de ese contexto social. Miren lo delicado que es esto. Entonces, los levitas explicaban lo leído. Al explicarlo, sí estarán con la absoluta fidelidad del texto. Hombre, qué interesante. Por eso la proliferación de Biblias son un problema. Y por eso decía nuestro astete querido, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, porque cualquier persona, cualquier erudito, pues podría escribir una Biblia. Si la pones en la censura de la Iglesia Católica, es donde vas a ver si esta traducción corresponde al sentido bíblico.
no al capricho bíblico de un escritor de cualquier momento. Y esa ha sido una de las labores más titánicas que les ha tocado a los sumos pontífices, porque ellos son los que tienen el depósito de la fe, tienen que mantener, confirmarnos en la fe. ¿A qué vino el Papa Francisco? A visitarnos, a confirmarnos en la fe. Claro. Mire, entonces, la diáspora, la palabra diáspora significa dispersión. En la diáspora es donde nace la Septuaginta. Recordemos que es la famosa Biblia de los 70, que los 70 sabios, ¿cierto?, helenos, griegos, judíos, griegos, que sabían el griego. Bien, entonces escogieron los 70. Miren la palabra 70, como la palabra 7. 70 es la totalidad. Entonces no tiene que ser 70, 69, 70, que nosotros a la manera nuestra, en hebreo, el 5 son algunos, pero para nosotros es 1, 2, 3, 4, 5. Pero para un hebreo 5 es algunos, pero algunos pueden ser 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 5, es algunos. En los pasajes del Evangelio de Augusto te lo preguntamos, 5.000 hombres en la multiplicación, ¿cómo debe entenderse? Empezando que, vea, 5.000 son algunos de los muchos, porque miles significa en hebreo muchos. Entonces no son los 5.000 que nosotros contamos. Cuando en el estadio dicen 5.000 personas, se dieron cuenta por los tiquetes pues que vendieron y se ocuparon, 5.000. Pero para el hebreo, cuando decía miles significa muchos, pero en muchos pueden ser 700, 400, 500, o pueden ser 2.000 o 3.000. O sea, ese muchos es incierto. Entonces, multitudes, ¿cuáles multitudes? Cuando dice que Jesús iba con multitudes cuando llegó el Domingo de Ramos, multitudes, unos poquitos niños y unas mujeres con unos cuantos mechudos que eran los discípulos que le gritaban Hosana, que a veces cuando cantamos Hosana ahí, la palabra Hosana significa sálvanos, ayúdanos. Es una petición de ayuda, la palabra Hosana. Después ya se volvió Hosana ahí. Bueno, está bien, alegría. También al pedir una ayuda, auxilio. Uno puede pedir auxilio, ¡ay, auxilio! Y si nos auxiliaron, el auxilio se convierte en una alegría maravillosa porque nos dieron ya la mano, ¿cierto? Yo pues me estoy ahogando y pido auxilio, y cuando me cogen del pelo y me sacan, pues ya con mucha alegría puedo decir, ¡ay, auxilio, gracias a Dios! Bien. Entonces, ahí Filón de Alejandría fue famosísimo en esos sabios que les tocó traducir en la Septuaginta. Fue famoso Filón de Alejandría. Por lo tanto, necesitaban traducción, oigan pues, y adaptación de los textos. Don René Uribe Ferrer, que en mi concepto era una autoridad moral, científica, como crítico literario no he conocido otro profesional igual. Muy eximio. Maravilloso. Y él decía, mire, la traducción significa traición al texto. Así sea muy bueno el traductor, está traduciendo según lo que a él le apetece, le conviene o lo interpretó. A veces en las traducciones, cuando no es muy exacta, uno se las ingenia para acomodar el texto. Mira el peligro. A mí me ha tocado hacer traducciones de textos y cuando no entiendo, yo pongo lo que me da la gana. ¡Qué peligro! Bien. Adaptación de los textos. Mire el peligro. Necesitaban traducción y adaptación. Mire Orlando. Al adaptar un texto, adaptarlo a las circunstancias, a la conveniencia, ¿se estará cambiando la coma o se estarán cambiando las cosas? Luego, miren lo delicado. Por eso San Jerónimo,
a petición del Papa San Dámaso, la acerca más al pueblo. Y por eso la llamamos la Vulgata. La Vulgata no era el latín maravilloso allá de Cicerón y de esos. La Vulgata, a un latín de cocina, como llamamos nosotros. Para la comprensión del pueblo. Para la comprensión del pueblo. Ahí sí que hay tela para cortar. Cada uno lo comprende a su imagen y semejanza, a su conveniencia. Luego, textos que nos parecen, es que eso está en la Sagrada Escritura. ¿Y dónde? ¿En la Vulgata? Por Dios santo. San Jerónimo, siendo tan santo que solo tradujo algunos textos, no todos los de la Biblia, modificó muchas cosas. Yo lo he dicho acá varias veces. El texto multi sunt vocati, pauci sunt electi, está mal. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En hebreo no hay ni muchos ni pocos, sino todos somos llamados y algunos escuchan. Sí, es la cambia totalmente. Bien. Luego. No se está desvirtuando, Augusto, a San Jerónimo. No, imposible. Es que por eso la Iglesia Católica tiene la inspiración del Espíritu Santo para la genuina interpretación de los textos. Por eso decíamos ahora, esa proliferación de Biblias, mucho cuidado. Y le cuento más. Después de la Vulgata aparece otra, la siríaca. Viene la gótica, y para no mencionar más. Luego, esta palabra tan exacta, tan inamovible, tan indestructible, tan de piedra, no resultó tan de piedra. Y cada país la interpreta. Entonces, ¿será esto escrito en piedra? Solo, recordemos, es eterno el Creador, no la creación. Solo es eterna la palabra como verbo encarnado, o sea, como Jesús, pero la Sagrada Escritura no es eterna. Fue hecha producto de la oralidad de un pueblo, que no era el pueblo de la Escritura, sino de la oralidad, de la tradición. Ni sus leyes, ni sus formas de convivencias son inamovibles, ni mucho menos indestructibles. No son eternas. No, eso era. Y simplemente se hicieron efectivas en ese momento. Fuera del Midrash, del Targum, del Dabar, del Logos, del Verbum Dei, hay otra forma bellísima que fue posterior a la Biblia, que se llama la Mishnah, que tendremos otra oportunidad para hablar de ella. Bueno, continuemos. Las traducciones son inexactas, y cuando es palabra por palabra, mucho más inexactas. No corresponde, cuando es literal, la traducción no corresponde al texto. ¿No porque eso afecte la semántica? Muy bien. Y cuando el texto está fuera del contexto, se convierte en un pretexto. A veces, lo oscuro en un texto tiene más fidelidad. Ojo, esto no es mío. A veces lo oscuro en un texto tiene más fidelidad. Lo dice la figura teológica más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, Joseph Ratzinger. Por lo tanto, hay que tener sana prudencia y un sentido social dinámico, no inamovible, dinámico, porque la palabra de Dios es ante todo dinámica, es la fuerza del espíritu. Y por eso, como la cultura es dinámica, es circular y no petrificada, tenemos que ser consecuentes. Que Dios solo en Jesús mostró su rostro y su voz. Y la palabra se vuelve experiencia histórica humana. Por eso Jesús toca al leproso
Y siendo judío, no quedó impuro. Y en la época de Jesús, el que tocara un leproso quedaba impuro. Jesús se arriesga y no queda impuro. Impuso sus manos. ¿Qué significa esto? Que Jesús, sin cambiar la ley, interviene en la ley, interviene en el Levítico. Yo soy la luz, yo soy la ley, yo soy la vida, yo soy el único camino para llegar a ese Dios que el pueblo hebreo lo buscó y solo a través de María se hizo hombre, verbo eterno encarnado. El único que es inmutable es Jesucristo como palabra de Dios. Gracias, Augusto. Esperamos que el Señor en su misericordia nos dé más oportunidades para estos diálogos. El Centro María, Reina de la Paz, desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. ABA Comunicaciones agradece la visita de ustedes a nuestras instalaciones. Estamos ofreciendo los servicios de vídeo y de audiograbación. Aquellas cintas viejas las lograremos poner en óptimas condiciones para que puedan ser aprovechadas y aquellos momentos gratos para el recuerdo no se vayan a malograr de ninguna manera. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.